Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte de esta charla, de este taller, referente a las maldiciones financieras y cómo ser libres de las maldiciones financieras, las causas, cómo se generan, etcétera, etcétera. Habíamos quedado el día de ayer en Mateo 25, versículos 23 y 24. Allí dice lo siguiente: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice la palabra del Señor, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hablando y sosteniendo la ley del amor en la cual pusimos énfasis durante toda la clase el día de ayer. El énfasis fundamental en el amor de Dios y en el amor a Dios nos lleva a la obediencia voluntaria y a una obediencia sacrificial, por llamarle de alguna manera, porque uno ofrenda en su vida y ofrenda con su vida, ¿verdad?, hacia el prójimo, sabiendo que honra a Dios al hacerlo, cuando ama a su prójimo como a sí mismo. Entonces, cuando yo entiendo que mi hermano también es mi prójimo y yo voy a presentar una ofrenda o un diezmo a la iglesia y tengo ese conflicto, hay raíces de amargura, hay ataduras de maldad en mi corazón por causa de conflictos con algunos hermanos, llámense pastores, obreros o familiares, pero también es nuestro prójimo. Entonces, si yo tengo esa carga en mi corazón, así usted diga, es algo que pasó hace mucho tiempo y ya está, ya pasó. No, si eso aún le afecta, entonces no está ni pasó. Hay que ser libre, hay que renunciar a ese sentimiento, hay que renunciar a ese pensamiento, hay que poner esa situación en las manos del Señor para que la sangre de Jesús limpie de toda maldad, limpie de todo pecado, para que el Espíritu Santo encuentre un corazón dispuesto, una mente dispuesta, una vida dispuesta, para que Él, el Espíritu de verdad, nos lleve a toda verdad y a toda justicia, como hablamos el día de ayer. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Continuando con la línea de ataduras financieras, que es lo que venimos desarrollando en este punto, tenemos también la situación vinculada a esto de Mateo 25-23, que tiene que ver con pleitos o situaciones sin resolver. Entonces, cuando nosotros tenemos pleitos sin resolver, y esos pleitos se trasladan en el tiempo, incluso generaciones adelante de nuestra vida, o sea que yo tengo ese pleito sin resolver desde mi juventud, pero yo pasé mi juventud, me casé una vez, dos veces, tres veces, las que sean, tuve una generación de hijos, dos generaciones de hijos, tres generaciones de hijos, las que sean, yo voy transmitiendo a cada generación esa maldición y esa atadura. Ellos van a tener pleitos sin resolver y van a tener las mismas ataduras financieras que usted tiene, porque se va sembrando de generación en generación. Visitaré la maldad de los padres sobre los hijos. Así enseña la palabra del Señor. Veamos lo que dice allí Proverbios capítulo 20, versículo 20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Fíjese lo que estamos hablando acá. Estamos hablando de tener sentimientos de odio, de rebeldía, de rechazo sobre mi padre o sobre mi madre. Cuando yo tengo eso, estoy haciendo que mi lámpara, la luz de mi vida y todo lo que forma parte de ella, se apague y se vuelva una oscuridad tenebrosa. Yo voy a vivir, pero voy a vivir en oscuridad. ¿Y qué pasa cuando se vive en oscuridad? Somos presa fácil de las trampas del enemigo. Por eso, como hablamos en la clase del día de ayer, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él tiene que ser nuestra luz. Él tiene que ser lo que alumbra nuestra vida. Y cuando yo estoy honrando a Dios, cuando yo estoy cumpliendo la ley del amor, yo estoy cumpliendo el primer y segundo mandamiento, entonces yo no puedo maldecir a mi madre y a mi padre.
voy a tener sentimientos de respeto, de amor y de paz hacia ellos, por más que yo me pueda enojar eventualmente con ellos, porque es parte de la vida natural del hombre tener momentos de enojo. Hasta Jesús se enojó y la Biblia dice que Dios se enoja y el furor de Dios, cuidado ahí, no es cosa fácil. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice lo siguiente: la muerte y la vida están, ¿dónde? En el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué significa esto? En lo que tiene que ver la vida financiera. ¿Qué significa esto? Está atado y ligado al primer y segundo mandamiento, y está atado y ligado a Proverbios 20:20. Cuando yo declaro palabras soeces, duras, irrespetuosas contra mis padres, estoy pecando, estoy matando, estoy hiriendo con el poder de mi lengua, estoy sembrando algo en la vida del que me oye. Eso se aplica en todas las áreas de la vida. ¿Qué significa esto? Yo puedo estar hoy con problemas económicos cíclicos o redundantes. Puedo tener problemas económicos, como hablamos en la clase de ayer, estamos un tiempo bien, un tiempo mal, reconocemos que hay un problema a solucionar, muy bien. Pero ¿cómo lo declaro yo? ¿Qué es lo que yo hablo? ¿Qué es lo que se desprende de mis palabras? ¿Voy a salir adelante? ¿Voy a lograr pagar las deudas? ¿Voy a no endeudarme más? ¿O voy a seguir hundido? ¿O no voy a poder salir de esta? ¿O difícilmente salga? Se dan cuenta que son dos discursos distintos. Como soy un hijo de Dios, como soy un hombre, una mujer de fe, mis palabras son vida, porque el Espíritu de Dios está en mí. Lo que yo diga va a producir algo en el mundo espiritual. Va a soltar una bendición o va a soltar una maldición. Es así de sencillo. Cuando usted responde de forma soez a un comentario de su padre, de su madre o de su pastor, usted está generando allí en el mundo espiritual algo que va a comer usted mismo en breve. Le guste o no le guste. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Usted bendice o usted maldice con lo que diga. ¿Por qué yo como pastor y como padre enseño en mi casa y en mi iglesia? Tengamos cuidado con las canciones que escuchamos y cantamos, porque el poder de la vida y de la muerte están en la boca y están en la lengua. Lo que usted canta, usted lo está declarando, usted está generando ataduras en el mundo espiritual y usted no se da cuenta hasta que está comiendo de los frutos de ese árbol que plantó, felizmente cantando. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Esto es muy delicado. Mucha gente no le da importancia, mucha gente no le da importancia a esto. Pero en el mundo espiritual, Satanás sí le da importancia, y a Satanás no le importa que usted lo crea o no lo crea. A él le sirve que usted siga sin creer que lo que usted canta del mundo no le afecta, sí le afecta. Al diablo no le importa que usted escuche música mundana, porque los frutos se los va a recoger usted después, y van a ser frutos de maldad. Al diablo le importa y le conviene que usted siga creyendo que no va a pasar nada, pero siempre termina pasando. En nuestra atadura financiera, cuando yo estoy preso en deudas y en conflictos económicos, lo que yo declare con mis palabras es muy importante. Yo necesito declarar y confiar lo mismo que voy a actuar y hacer. Voy a declarar el no endeudamiento y voy a declarar una buena administración y voy a caminar en ese proceso que estoy declarando. Es la única forma de poder desatar esa atadura. ¿Por qué? Porque Dios, no va contra su palabra. Y si yo confieso, si yo declaro, si yo anuncio que voy a salir adelante, que voy a salir prosperado, que voy a salir en victoria, Dios es fiel a su palabra y me va a entregar la victoria. ¿Por qué? Porque yo no solamente estoy hablando en fe, sino que mis obras van caminando en el mismo sentido de mi fe y no en contra. Porque yo puedo decir en fe, Dios me va a sacar adelante y después agarrar una computadora y meterme en 10 deudas más. Entonces ahí mi fe dice una cosa y mis obras dicen otra. Eso es una atadura impresionante. Infelizmente hay mucha gente que vive así. Yo conozco un caso, mire, un hombre de 55 años que vive en San José, más
puntualmente en Ciudad del Plata, que ha venido a mi casa, es un compañero de las motos, y él es comprador compulsivo. Él es comprador compulsivo. Él tiene una empresa, la esposa está al frente de una empresa también, o sea, de una oficina de una empresa, tienen buenos sueldos, tienen un comercio y viven asfixiados en deudas generadas por las compras del marido. Asfixiados. No saben cómo salir adelante en la situación en la que están metidos. Es tremendo, porque ve este vaso y porque brilló lindo y ya se lo tuvo que comprar, aunque no lo use nunca. Aunque no lo use nunca. Eso son ataduras en el mundo espiritual. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestra vida pleitos sin resolver, todo lo que yo diga en función de mis pleitos y las actitudes que tome, y los pleitos también están vinculados al endeudamiento, ¿ah? Entonces todo eso es lo que yo voy a producir en el mundo espiritual, que se va a manifestar en el mundo material y va a venir sobre mi vida, sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mis finanzas. ¿Entienden? En la línea de las ataduras financieras, tenemos también cuando nosotros maldecimos nuestra vida, vinculado allí a Proverbios 18:21, el poder de la lengua, el poder de la vida y la muerte, cuando nosotros maldecimos los negocios que hacemos, cuando nosotros hacemos los negocios sin consultar a Dios, inmediatamente el que está obrando en ese negocio es Satanás. Allí yo estoy maldiciendo mi vida, mi economía, mis finanzas, la de mi esposa, la de mi esposo, la de mis hijos, incluso la de los que nos prestan. Eso es una maldición. Se genera una maldición porque Satanás está tomando el control absoluto de todas las situaciones. Pero ¿qué pasa cuando yo declaro, no soy libre, no puedo ser libre, no puedo salir de esto? Por eso les mencioné el caso de fulano, que no voy a dar el nombre, de allí de Ciudad del Plata, porque él dice, no puedo salir de esto. Él declara con su boca no tener la capacidad de salir de esto y lleva muchos años así, al punto de que ha quedado en la calle, ha quedado sin nada, ha perdido mucho y ha recuperado mucho, ha logrado, digamos, de alguna manera avanzar y vuelve a perder todo de vuelta, con tremendos problemas familiares por esto. Estuvo con un revólver en la cabeza para matarse, en plena crisis depresiva, porque él venía del fallecimiento de su esposa el año anterior, más todos los problemas en las deudas. El hombre se iba a suicidar. El hombre se iba a suicidar. Y un día, esa semana que se iba a suicidar, el día que se iba a suicidar, conoce al Señor. Llega un familiar y le predica el Evangelio, le habla del amor de Jesús, y el hombre no se suicida, pero no ha podido ser libre, no ha podido ser libre de las maldiciones que ha generado en su economía. Porque yo tengo el poder de ser libre o tengo el poder de seguir siendo esclavo. Ese poder lo tengo en mi lengua. Ese poder lo tengo en mi lengua. Cuando yo digo jamás voy a poder salir adelante de esta situación, estoy maldiciendo mi vida. Cuando yo digo no voy a poder cambiar esta situación, estoy maldiciendo mi vida. Cuando yo digo no puedo, no voy a poder, es imposible, no lo vamos a poder lograr, estoy maldiciendo mi vida y estoy afirmando y alimentando las ataduras financieras. Por eso les dije que es muy importante lo que decimos. Es muy importante. Ahora, ¿qué nos lleva a nosotros tener que llegar a este punto de querer comprar compulsivamente o invertir compulsivamente en cosas innecesarias o prestar, porque son muchas formas en las cuales nos endeudamos, algunas hablamos ayer, ¿verdad? Siempre atrás hay un factor espiritual, y ese factor espiritual muchas de las veces es la propia envidia, es la propia codicia, el querer ser más, el querer tener más, el querer aparentar. No puedo usar unos tenis, unos championes, unos zapatos de $20 porque no son de marca, porque mis amigos usan de $200. Entonces voy a endeudar a mi madre, voy a endeudar a mi padre y me voy a comprar unos championes de unos tenis o unos zapatos de $200 para aparentar. Esos son ataduras financieras, maldiciones financieras, que los padres que conceden eso se atan financieramente a esa maldición. Y ese hijo que genera esa maldición
él traslada su maldición no solo a su familia, sino después en su vida la va llevando adelante, porque todas las compras que él haga a partir de ahí van a ser en función de la envidia, van a ser en función de llenar el ojo, de la vista, de engrosar la vista, como dicen en Brasil, el ojo grande, ¿verdad? De querer aparentar, porque no es lo mismo tener un pie calzado que tener un pie calzado con un tenis de 200 o 300 dólares. No es lo mismo, pero el pie está calzado con cualquiera de los dos zapatos. Pero hay un factor espiritual que se llama la envidia y el orgullo, y ahí es donde trabaja Satanás, y por allí se lleva a Satanás preso a ataduras financieras a muchísima gente. Hombres y mujeres, cristianos y no cristianos. Ni hablemos de los juegos de azar, ni hablemos del casino, no hablemos de las apuestas, son todas maldiciones dentro de la línea de ataduras financieras. En el mismo marco están todas ellas. En Proverbios capítulo 3, versículos 31 y 32, dice la palabra del Señor lo siguiente: no envidies al injusto. O sea, si el injusto tiene un auto mejor que el mío, suerte para él, yo con el mío soy feliz. No necesito el auto del impío. No necesito el campeón del impío, el teléfono del impío, la tableta del impío, la computadora del impío, la casa del impío. No lo necesito. Tampoco a la mujer del impío. No tengo que envidiarle la mujer a otro. Me tiene que alcanzar la mía, o el marido. Me tiene que alcanzar mi marido. No tengo que envidiar el marido de otra, ni lo que vista la otra, el vestido, la ropa, los lentes, el peinado. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Todo eso genera ataduras en el mundo espiritual. En las finanzas son ataduras financieras. No envidies al hombre injusto. No escojas ninguno de sus caminos. O sea, cuando yo estoy haciendo cosas que hacen los impíos que desagradan a Dios, estoy generando maldiciones. Al diablo le encanta hacerle creer a usted que lo que yo estoy diciendo es un disparate, porque así lo sigue teniendo de la nariz, haciéndole creer que yo estoy equivocado y que usted tiene razón. Pero la palabra de Dios puede más que yo. Y acá la palabra del Señor dice: no escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Es con los justos. Y la justicia no tiene nada que ver con la impiedad. O sea, el camino de la justicia es el hacer lo correcto delante de Dios, en las finanzas, en la familia, en el hogar, en mi economía personal, sea casado o sea soltero. Eso es lo justo. Lo impío es hacer lo injusto, hacer lo que Dios espera que yo no haga y lo que el diablo te está impulsando a hacer cada vez que hay plata en tu bolsillo o cada vez que te muestra algo en la pantalla o en la vidriera de un comercio o en la televisión o en el celular o en la computadora donde te lo muestre. Puede hasta mandarte un ángel diciéndote: comprate esto. Hay testimonios de eso. Proverbios capítulo 24, versículo 1 dice lo siguiente: no tengas envidia de los hombres malos, no desees estar con ellos, no desees estar con ellos. Un gran problema que hoy tiene la juventud y un gran problema que tienen muchos cristianos. Pasan más tiempo con gente no cristiana que con cristianos. Y la palabra del Señor condena este tipo de actitudes. Eso genera ataduras espirituales y siempre terminan en ataduras financieras. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra de Dios, y cuando yo estoy de mucha conversa con un impío, esa conversación no tiene nada de cristiano, no tiene nada de santo, no es para bendecir a nadie, entonces no me va a bendecir. Acordémonos de que lo que hablamos nos maldice o nos bendice. Es muy delicado todo este asunto. Ataduras financieras. ¿Usted ha tenido envidia de las demás personas? ¿Le ha envidiado algo a la gente? Tenga cuidado, genera ataduras financieras. Proverbios capítulo 15, versículo 25 dice: Jehová Dios asolará la casa del orgulloso, del soberbio, pero afirmará la heredad, la herencia de la viuda. ¡Wow! Dios va a destruir al orgulloso y al soberbio, al que quiere tener más o al que quiere aparentar más o al que quiere ser más, al que no le sirve un campeón de 100 porque tiene que comprar de 200, al que no le sirve una casa humilde porque tiene que ser de rico, al que no le sirve una comida normal porque tiene que comer un plato de la pantalla de televisión que les muestran en los programas de cocina. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Eso se llama soberbia. Eso se llama soberbia.
Cuando yo no le doy gracias a Dios por lo que tengo y no soy agradecido a Dios por lo que tengo, la palabra del Señor dice que debemos ser agradecidos en todo. En todo. Todo lo que tenemos, lo tenemos gracias al Señor. Agradecerle a Dios lo que Dios me da, sea de 100 o sea de 50, eso es humildad. Eso es honrar a Dios. Y eso es lo que hace que Dios incline la balanza en mi favor. ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios va a afirmar la heredad de la viuda. Dios va a afirmar la casa, la familia, la economía, las finanzas de la persona humilde, de la persona que es dependiente. Porque la viuda, en este caso, es una persona dependiente de Dios. La viuda en el tiempo de Proverbios era una persona dependiente de Dios, porque toda la ley de Moisés era a favor de la viuda. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios le reclama al pueblo que no atendieron a las viudas. Fíjense lo que estamos hablando. Cómo Dios cuida a una persona que depende de Dios. Estamos hablando de humildad y de dependencia como una de las formas de romper maldiciones y ataduras financieras. Humildad, obediencia, fidelidad. No envidiar lo que tienen los demás. Ser agradecidos con lo que tenemos. Proverbios 16:5 dice: abominaciones a Jehová todo corazón altivo, ciertamente no quedará impune. O sea, Dios tarde o temprano le va a dar su merecido a los que actúen de esa manera. ¿Está entendiendo? Ahora, en este punto, usted que me está viendo, ¿es altivo? ¿Es orgulloso? ¿Es soberbio? ¿Cómo reacciona ante la elección de la compra de algo? ¿Va a lo más económico, que le quede bien, que sea prolijo, que sea bueno? ¿O va a gastar solo para ser visto? Eso es orgullo, eso es soberbia, eso es altivez, el aparentar ser más, el aparentar tener más. El espíritu de la atadura financiera lleva a las personas al endeudamiento permanente para poder tener más, para no ser menos que otro, para no tener menos que otro. ¿Me está entendiendo? Yo conocí a una persona que cuando yo me compré el auto 0 kilómetros fue y se cambió el auto y se compró un auto más nuevo, pero no un 0 kilómetros. Porque quería también demostrar que él era bendecido. Al poco tiempo andaba con un auto atado con alambre de vuelta. Ataduras financieras. Si no te lo da Dios, no viene del cielo. Si no te lo da Dios, no trae bendición. Si lo tenés por mal negocio, no hay bendición en eso. Lo leímos ayer en la clase anterior. ¿Cuál es la forma en la cual adquiriste algo? Sea por robo, por usura, por coima. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Atadura financiera. Entonces, ¿qué es lo que genera la soberbia y la altivez? El estado de mi corazón. Si mi corazón está vinculado realmente con el Señor, estoy amando a Dios, estoy cumpliendo el primer y segundo mandamiento, yo no voy a creerme más que nadie. No voy a ser más que nadie. Voy a ser siervo de todos. Y voy a ser agradecido a Dios por todo. Y todos mis negocios y todos mis moveres económicos van a ser en función de honrar esos dos mandamientos. La ley del amor es el inicio de esta enseñanza. La ley del amor es la que vence y rompe las ataduras financieras. La ley del amor es el único antídoto para el ser humano. La ley del amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay gente que está caminando muerta en vida. Porque no puede más, porque no puede tener todo lo que quiere. No tiene todo lo que quiere, no le alcanza todo lo que tiene y viven endeudados y pasando mal ellos y su familia. Y hay mucha gente que vive así. Entonces, la siguiente pregunta, ¿te crees más que los demás? ¿Se acuerda que les dije ayer? Las preguntas respóndaselas usted. ¿Te crees más que los demás? La palabra del Señor dice en Proverbios 20:21, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Comprador compulsivo. La Biblia habla de los compradores compulsivos y de las malas administraciones. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. ¿Se acuerdan que yo ayer les mencioné que la palabra del Señor dice, la bendición de Dios
es la que añade alegría y no tristeza. Si lo que yo adquiero, si lo que yo compro viene de Dios, no va a afectar el buen mover económico de mi casa y el manejo financiero de mi hogar. No lo va a afectar para nada. Lo va a potenciar y lo va a bendecir. Si no hace eso, no es de Dios. Si no es de Dios, es del diablo. No hay un punto medio. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no recoge, desparrama. Es muy clara la palabra de Dios en cuanto a eso. Entonces, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Hagamos todas las compras que queramos, vayamos y derrochemos lo poco que tenemos y endeudémonos 10 años adelante. Al final nos va a traer angustia, tristeza y malestar. A nosotros y a toda nuestra familia. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, miren lo que dice, de cierto o seguramente va a ir a la pobreza. O sea, yo como hijo de Dios soy dirigente y quiero que mi casa prospere, que mi casa esté bien. Y acá está mi esposa en la pantalla y lo puede decir. Y toda mi administración y todos mis negocios son ¿para qué? Para que mi casa tenga abundancia y no escasez. Entonces no puedo hacer un negocio que traiga escasez a mi familia. Entonces no puedo apresurarme alocadamente a usar el mouse y darle clic a toda compra que se me ocurra adelante, porque voy a ir a la pobreza. Me voy a endeudar yo, voy a endeudar a mi esposa, voy a endeudar a mis hijos, me van a meter en el clearing, me van a embargar la casa, y de ahí para arriba. De ahí para arriba. Proverbios 21:5. Los pensamientos del dirigente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto irá a pobreza. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Eres de esas personas diligentes, verdad, que quieren realmente que su familia prospere y avance, pero querés tener todo rápido? ¿Querés enriquecerte rápidamente? ¿Querés tener más rápidamente? ¿O querés tener las cosas en el tiempo de Dios? La forma de romper las maldiciones financieras en este punto es que yo lo que tenga, lo tenga en el tiempo de Dios. Si voy a comprar algo, en el tiempo de Dios. Si voy a gastar dinero en algo, que sea en el tiempo de Dios. Si voy a invertir en algo, que sea en el tiempo de Dios. Si voy a vender algo, que sea en el tiempo de Dios. Lo hablábamos hoy con un hermano. Vieron que me cambié los lentes, ¿verdad? Los otros ya no daban más y eran nuevos, entonces tuve que hacerme lentes nuevos. Y hoy fui a la óptica y la dueña de la óptica es creyente. Y hablábamos de la prosperidad, y hablábamos de la sequía y un montón de cosas, y de las compras y de las ventas, y que no hay un peso en la calle, me decía. Y estamos a 24 de enero y no hay plata en la calle. No hay plata, nadie tiene un mango. Sin embargo, yo logré vender una moto en $4.700, y estuvo una semana, 10 días publicada en Mercado Libre. Y ya la vendí. Y ya yo hoy compré otra. Mañana ya me la entregan. ¿Me explico? Y no afectó mi economía. Al contrario, la bendijo. La bendijo. ¿Me está entendiendo? Entonces, vemos, y yo le daba testimonio a la señora, vemos que nosotros como hijos de Dios, actuando en el tiempo de Dios, los negocios salen bien, y vemos los que no tienen a Dios, que tienen de pronto motos más baratas o mejores, hace meses publicadas, en menos valor, y no logran venderla. Sin embargo, yo lo pongo y sale enseguida a la venta. Cuando vendimos la camioneta, tuvimos más de 250 propuestas de compra de la camioneta roja, ¿se acuerda, Arminia? Más de 250 mensajes, más de 250 personas, hasta un paraguayo vino acá a mi casa, dueño de una empresa de perforaciones, que quería la camioneta para trasladarse él de cantera en cantera. Hasta un paraguayo apareció acá en un Mercedes-Benz de alta gama, queriendo comprarme la camioneta. Me quería juguetear y le dije que no, yo te la vendo a esta plata. Chao, si no te sirve, tómatela. Y no se la vendí. ¿Me entiende lo que le digo? Y más de 250 interesados, y la vendí al precio que yo quise, más de lo que muchos pedían y más de lo que muchos pensaron. ¿Por qué? ¿Porque soy lindo? No, porque hice las cosas en el tiempo de Dios, porque me muevo en el tiempo de Dios y porque enseño a movernos en el tiempo de Dios. Cuando vamos a hacer algo con mi esposa,
lo administramos, nos sentamos, se los he explicado a ustedes muchas veces. Nuestros hijos nos han visto acá poner las cuadernolas, las hojas acá arriba de la mesa y empezar a hacer cuentas y números. Nos han visto muchas veces. Y así administramos un año económico, un año financiero en nuestro hogar. Y no nos movemos de ahí, porque es la forma. Es la forma. La forma correcta es lograr tener lo que queremos tener en el tiempo que Dios nos lo quiera dar. Y Dios siempre nos va a sorprender. Yo me gozo en los testimonios que nos dan los hermanos cuando prosperan y avanzan. Y hemos escuchado tremendos testimonios. De Adriana, de Herminia, del negro, o no es verdad. Tremendos testimonios. Permanentemente. ¿Por qué? Porque nos movemos en el tiempo de Dios. Nos movemos en lo correcto. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar. Pero fíjese una cosa. Nosotros podemos equivocarnos, pero es un error. Y Dios sabe cuando nos equivocamos. Y Dios sabe cuando no queremos hacer las cosas bien y las hacemos a nuestra manera. Son dos cosas muy distintas. Son dos cosas muy distintas. Proverbios capítulo 13, versículo 18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Y cuando el pastor dice que hay que hacer las cosas de una manera para que salgan bien y usted hace de otra, pobreza y vergüenza vas a tener. Pero el que guarda la corrección recibirá honra. Recibirá honra. Por eso es bueno escuchar el consejo del pastor cuando estamos hablando en el mundo de las finanzas, como en muchas otras cosas. Ataduras financieras se generan cuando no escuchamos el consejo. Eso nos lleva a nosotros al siguiente punto: las malas decisiones que tomamos a la hora de administrar nuestro dinero. Las malas decisiones. Todos hemos tomado malas decisiones, como lo dije recién. Todos nos hemos equivocado. Y es verdad, nos hemos equivocado. Ahora yo le pregunto, ¿usted ha tomado malas decisiones? ¿Ha pedido consejos sobre su administración financiera? ¿Le ha pedido consejo al pastor sobre su finanza? ¿Usted tiene bien claro lo que Dios opina sobre su mover financiero a la hora de tomar las decisiones? Otra cosa muy importante que tiene que ver con las ataduras financieras. ¿Usted habla con su cónyuge para tomar decisiones financieras o va y las toma nomás? La palabra del Señor dice que ya no son dos, sino que ahora son uno. Yo no puedo decidir por mí mismo. Necesito el ok del otro. Si yo no lo estoy haciendo, estoy en rebeldía, en orgullo, en vanidad, en rebeldía contra Dios, en desobediencia al primer y segundo mandamiento, generando maldición tras maldición, tras maldición, tras maldición. Y el domingo están en la iglesia tomando Santa Cena. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo, no? Proverbios capítulo 21, versículo 17 dice lo siguiente: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no enriquecerá. Hombre necesitado será el que ama el deleite. El deleite es hacer lo que se le antoja. ¿Ah? No estamos hablando simplemente de ir y comer un rico helado como a mí me gusta, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hoy me compré un helado. Lo tengo ahí en el freezer. Y ya me mandé 2 tazas, buenas tazas. Pero lo habíamos hablado con mi esposa ayer. O sea que ya estaba negociado. Yo no voy y me compro un helado y me lo como acá y mi esposa no se entera. Yo primero le hablo con ella. Me voy a comprar un helado. ¿Qué te parece? Sí, compralo. Comprá de tal gusto. Pero si me dice que no, muchas veces le digo, bueno, no compro. Y cuando a veces ella me ha dicho que no, como yo tengo que honrarla como mi esposa y como mi cónyuge y como mi prójimo, y por cumplir el primero y segundo mandamiento, cuando ella me dice que no, yo no digo que sí. Mire lo que le digo, y acá está y me puede decir, estás mintiendo. Yo no digo que sí. Y si salió mal, le digo, yo honré lo que vos me dijiste. Salió mal. Lo mismo me pasa a mí. A veces me sale mal a mí. Es así. Pero siempre nos movemos en el acuerdo para que sea de bendición. Y si fracasamos, fracasamos juntos. Y si avanzamos, avanzamos juntos y aprendemos juntos. Es lo que espera Dios de nosotros como familia. Y es lo que espera Dios de nosotros como iglesia. Como iglesia, cuando estábamos construyendo, ¿verdad, tesorera? Cuando estábamos construyendo, todo lo que íbamos a hacer lo hablábamos. Meses hablando. Vamos a ver si compramos esto, si compramos lo otro, trabajamos para hacer esto, hacemos empanadas, juntamos ofrendas, vendemos pestaña igual. ¿Se acuerda, Arminia?
y vamos consiguiendo y consiguiendo, pero nos poníamos de acuerdo, nos reuníamos, hablábamos, discutíamos, ¿o no es verdad? Juntábamos la plata, íbamos, compramos, y ahí está, lo logramos en el acuerdo. O sea, no amamos el deleite ni lo que a nosotros nos pareció, sino que hicimos lo correcto. No, por eso no estamos necesitados. No somos personas necesitadas. Yo no necesito ser salvado financieramente. ¿Usted necesita ser salvado financieramente? Tal vez, si su respuesta es sí, y esto es para todos los que escuchan este video a través de las redes sociales, si usted está necesitado financieramente, tal vez usted tenga una atadura financiera. Tal vez usted amó más el deleite que la corrección. Y después tenemos el segundo punto. Y el que ama el vino y los ungüentos no enriquecerá. Fíjense que en el corazón de Dios está que usted tenga tanta abundancia, como dice el texto de Eclesiastés. Derramaré sobre ustedes toda bendición hasta que sobre y abunde. O sea que siempre va a tener abundancia. Nunca le va a faltar. Cuando a usted le falta, es porque usted no está diezmando o está administrando mal a pesar de que diezma. Es así de simple. Porque Dios reprende al devorador. Pero Dios no puede reprender cuando usted le da de comer al devorador. Porque es su mascota. O sea, usted es la mascota del devorador. ¿Me están entendiendo? Por eso, el que ama el vino y los deleites, el que ama el vino y los ungüentos. ¿Cuáles son los ungüentos? Hay gente que gasta más en su apariencia personal que en su familia. Los ungüentos. Amós capítulo 6, versículo 4. Amós capítulo 6, versículo 4. Duermen en camas de marfil. Fíjense los ungüentos y el deleite. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. ¿Verdad? Se acomodan todos. Y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a la cautividad y se acercará el duelo a los que se entregan a los placeres. Y esto no es una palabra soez, no es una palabra porque sí, y no es una palabra que yo pueda sacar de contexto para decir sí, pero ahí es una palabra del profeta Amós que habló en aquel tiempo sobre el rey David y sobre la casa de José, etcétera, etcétera, y era un tiempo de esclavitud, y era un tiempo de esto y un tiempo de aquello, está todo muy bien, pero acá estamos hablando de cómo yo administro lo que Dios me da. Acá tenemos hombres y mujeres que administraban en sus deleites y se olvidaban de lo que realmente tenían que hacer. Fueron los primeros en quedar perdidos en todo, como lo dice Proverbios 21, 17. Atadura financiera. Entonces, ¿qué significa también el hecho de que yo ame los deleites y los ungüentos? Estoy derrochando el dinero en placeres y no en necesidades. Cuando yo gasto mi dinero en placeres y no en necesidades, es como si yo me comprara todos los días 2 buenos tarros de helado. Estamos hablando de que son $20, más de $20 por día. En un mes, además de que voy a aumentar como 10 kilos, voy a afectar la economía de mi hogar. Se aplica a todas las áreas de la vida. Proverbios capítulo 28, versículo 7 dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que guarda la ley, acá estamos hablando primer y segundo mandamiento, es hijo prudente. ¿Por qué? Porque ama a Dios como padre y a su prójimo como a sí mismo. Mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. ¿Por qué compañero de glotones? Porque sigue por otros caminos y el glotón acarrea para sí mismo más, aunque no tenga necesidad de tenerlo. Y son esas personas que gastan en cosas que no necesitan. Es así de simple. Proverbios capítulo 23, versículo 20. No estéis con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Por qué? Porque la persona que ya está inmersa en esa maldición financiera no se da cuenta, está como dormida, está ciega, hace y no sabe lo que hace, está como emborrachado, está como ebrio y siempre quiere más y siempre quiere más, pero llega un momento en que pierde todo
Lo dije hace un instante al inicio de la charla. Vienen las deudas, vienen después los decomisos, vienen los clearing, vienen después las censuras financieras, porque hoy en día el movimiento financiero funciona de esta forma, que antes no era así. En el matrimonio, por ejemplo, los que están casados, ya no son más dos, dice la palabra de Dios, sino que son uno. Y en la vida económica, financiera de un país, ¿verdad? En los países de Estado de Derecho, si el marido tiene una deuda, embargan a la esposa. Y viceversa. Le embargan todos los bienes y todos la mandan al clearing. Como lo que se usa acá, en esta zona del mundo, el clearing de informes, perfecto. Usted no puede operar nada, no puede comprar nada, no puede hacer nada, porque su marido o su esposa, ¿verdad? En el caso contrario, está endeudado y no paga las cuentas. ¿Me está entendiendo? El bebedor y el comilón empobrecerán. Esa persona que compra, gasta, despilfarra sin medir consecuencias. Siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. El diablo se encarga de eso y Dios no se mete porque usted le da de comer a ese bicho. Usted le da de comer a esa mascota. Tenemos que tener mucho cuidado porque esto nos afecta a todos nosotros. Acá ninguno de nosotros, de los que estamos acá y de los que puedan ver el video en las redes sociales, ninguno de nosotros está libre de esto. Todos nosotros necesitamos tener ese cuidado porque podemos estar en esa línea el día de mañana. Romanos capítulo 13, versículo 14 dice lo siguiente: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, no compre todo lo que a usted se le antoja porque le satisface un placer. Porque hasta ahora usamos muchos versículos del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento dice lo mismo. O sea que no es algo que quedó en la ley, no es algo que quedó en el pasado, afecta a la iglesia de Cristo. Entonces la siguiente pregunta es la siguiente, valga la redundancia, y respóndasela a usted. ¿Usted provee para los deseos de su carne o provee para las necesidades de su hogar? Son dos cosas muy distintas, ¿eh? No estamos diciendo que usted no se dé un gusto en la vida, que se compre un auto nuevo, que se compre unos lentes porque los necesita, que se compre una camisa, que se compre un helado, que se compre algo rico, ¿verdad? No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que usted provea para la carne o provee para su casa. Usted provee para sus deseos carnales. Usted gastó más para satisfacer sus ansias. Usted gastó más para tener más. Usted gastó más para poder relacionarse mejor con personas que tienen. Y hay gente que gasta, incluso siendo creyentes, en pornografía. Hombres y mujeres casados. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Proverbios capítulo 27, versículo 23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. O sea, yo tengo que ser lo suficientemente astuto como hombre, como mujer en mi hogar, de ver cómo está mi familia. Mirar con cuidado los rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. O sea, cuidado porque lo que yo tengo lo puedo perder de la noche a la mañana. Y estamos hablando de mi economía, de mi finanza y de mi familia. Si un hombre es un mal administrador, la paloma se le vuela, y si la mujer es mala administradora, el palomo se le vuela. Nadie va a aguantar una persona así. Esa es la realidad de la vida del hombre de hoy. Es así. Hay hombres y mujeres que se endeudan de tal manera que generan tantos problemas en el hogar que rompen el vínculo familiar, porque es insostenible. Y eso ha pasado muchas veces. Hay muchísimos casos así. Nosotros tenemos casos muy cercanos de hombres que se gastan el sueldo en un casino. ¿Qué mujer aguanta eso? Y conozco el caso contrario, mujeres que se gastan todo en un casino. ¿Qué hombre aguanta eso? Que le da la plata para el surtido, para manejarse, para lo que sea, y se va al casino. Tengamos cuidado, debemos conocer el estado de nuestras ovejas, debemos conocer el estado de nuestro rebaño, las necesidades de nuestro rebaño, porque hoy nos va bien y tenemos buena administración, pero el año es largo, no es solo hoy, no es solo esta semana que cobré una plata extra, los meses siguen llegando, las situaciones siguen llegando, las sorpresas siguen llegando. ¿Me están entendiendo? Debemos tener un buen cuidado de lo que tenemos,
porque las ovejas que tenemos son las que administramos. Transportemos eso a la vida cotidiana, la familia que tenemos son esas ovejas. Yo como hombre o como mujer en mi hogar soy el pastor de las ovejas, soy el pastor de mi hogar. El hombre y la mujer, el esposo y la esposa son los pastores del hogar. Cuidemos el rebaño, daremos cuenta por eso. ¿Me están entendiendo? Proverbios capítulo 10, versículo 4 dice, la mano negligente empobrece, pero la mano diligente enriquece. ¿Me entiende? La mano negligente es la que gasta innecesariamente o la que administra mal, y la mano diligente es la que dice que no, porque mañana voy a precisar, porque el mes que viene voy a precisar, porque yo no sé lo que va a pasar la semana que viene. Viene una pandemia y se cierra todo de vuelta y yo estoy endeudado. ¿Qué hago? ¿De dónde voy a sacar? Ellos, los que me dan, los que me vendieron, van a querer cobrar. Y ahí vienen los embargos. Embargos genéricos, embargos a la propiedad, etcétera, etcétera. ¿Me están entendiendo? La mano negligente empobrece y la mano diligente enriquece. Proverbios 24:10 dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Lo que nos lleva a nosotros a esforzarnos siempre por una buena administración en el hogar, una buena administración de mis finanzas. No puedo aflojar, porque si yo aflojo un día y aflojo otro día, al tercer día se fue el balde, se fue la cadena. Hoy gasté 100, mañana gasté 150, pasado gasté 200, la plata da, no importa, la semana que viene gasto 1000, a la siguiente gasto 1200, cuando me quise acordar, en un mes, 2 meses, estoy hasta acá. ¿Por qué? Porque fui negligente y flojo. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. La pregunta es, ¿soy negligente y flojo con lo que Dios me confió? ¿Qué fue lo que Dios le confió a usted? El dinero que Dios le dio y la familia que Dios le dio. Las finanzas están involucradas en las dos cosas, en la familia y en el dinero. ¿Cómo lo está administrando usted? ¿Para bendecir a Dios? ¿Dios hizo bien en confiarle a usted eso? Son preguntas que nosotros debemos respondernos. Ya estamos terminando, queda muy poquito. Proverbios capítulo 23, versículos 4 y 5, dice, no te preocupes por hacerte rico o por tener más. Sé prudente, desiste. O sea, no vayas por ese camino. Has de poner tus ojos en las riquezas, que en realidad no son ningunas, o sea, son una fantasía, una ilusión, porque se harán alas como las de águila y volarán al cielo. Y ese es el trabajo de Satanás. Cuando nos pone a nosotros negocios, compras, administraciones, que son ilusorias, para sacarnos de lo que Dios espera de nosotros. Ataduras financieras. ¿Me está entendiendo? Después tenemos el otro extremo que ocurre en todos, no, en algunos lugares donde hay ataduras financieras, y es la gente que vive solo para trabajar. Vive solo para trabajar. O vive solo para generar dinero y por eso tener más recursos. Hay gente a la que nunca le alcanza, a la que trabaja mucho y no logra tener nada. Eso también es una atadura financiera. Proverbios capítulo 11, versículo 15. Dice lo siguiente. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas, vivirá seguro. Tengamos cuidado cuando prestamos dinero. Tengamos cuidado cuando salimos de garantía a alguien. Mejor no lo hagamos. ¿Saben qué también significa esto? No nos metamos en cuentas. Proverbios capítulo 17, versículo 18. El hombre falto de entendimiento presta fianzas, se mete en cuentas y sale por fiador en presencia de su amigo.
no endeudarse. Yo se lo he dicho a mucha gente, no se metan en deudas, no se metan en préstamos, son impagables, están hechos para eso. Los préstamos están hechos para que usted siga endeudado, es una atadura financiera. Si usted usa tarjetas de crédito, úselas con sabiduría, con un plan a pagar dentro de su poder económico adquisitivo, no más, en lo posible menos, para que su economía no se vea afligida. No salga de garante a nadie, porque si usted sale de garante a alguien y ese alguien no paga, usted es el fiador, a usted le van a cobrar. Y la economía de su hogar va a estar pendiendo de esa fianza, o sea, de ese fiado, de esa garantía que usted dio. Y eso le puede generar un conflicto a usted y a su familia. ¿Está entendiendo este consejo, verdad? Es un consejo de la palabra de Dios. Es un consejo de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces o a cuánta gente usted conoce que le han prestado plata y son amigos o familiares y nunca se la devuelven? Proverbios capítulo 22, versículo 23. También tiene que ver con las finanzas y cómo el manejo de la economía. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta del afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Esto significa que cuando yo estoy en una buena administración de mis bienes es cuando yo tengo la capacidad de darle al que necesita cuando me pide. ¿Se acuerdan cuando el amigo le golpea la puerta al amigo y le golpea la puerta a la medianoche y por ser medianoche y por ser el amigo el hombre se levanta y le da todo lo que necesita? Debemos darle a los necesitados, debemos siempre tener la oportunidad de darle a alguien, porque Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros para poder darles. Una forma de ser un buen administrador de nuestra economía y de nuestras finanzas es tener la capacidad de ayudar a otros en las economías, en las finanzas, pero no en las deudas. ¿Entienden? Santiago 5.1 dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará todo de vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Porque hasta ese error cometen muchos cristianos, y es explotar a un empleado cristiano o no cristiano. Hay creyentes que contratan mano de obra creyente y por ser creyente les piden que les cobre más barato, porque si no te falta amor. Eso es explotar al obrero. Es amontonar riqueza para que se pudra, porque la aflicción de ese hombre está en los oídos del Señor. Eso genera también ataduras financieras. La pesa justa, ¿se acuerda? La medida justa de la que hablamos ayer. Ataduras financieras. Hágase la pregunta usted. ¿Ha explotado a la gente a la cual le ha dado algún trabajo, alguna changa? ¿Algo para hacer? Cuidado acá. ¿Me está entendiendo? Otra cosa que genera atadura financiera es cuando usted no le cumple una promesa a Dios. Es cuando usted no le cumple una promesa a Dios, genera una atadura financiera. Por ejemplo, hay gente que hace votos. Yo no estoy en contra de los votos ni estoy en contra de los pactos. Cuando son guiados por el Señor, Dios guía a una persona a un compromiso, yo me comprometo a ayudar al ministerio o a la iglesia durante tantos meses con un X dinero, por ejemplo, y lo hago delante de Dios como una ofrenda voluntaria. Al yo comprometerme, estoy haciendo un voto, estoy prometiéndole algo a Dios. Y de pronto un mes pude, 2 meses pude, y el tercer mes no pude, porque justo, yo qué sé, se me pinchó la rueda del auto y tuve que gastar la plata en eso. Opa, pero le habías prometido a Dios primero. Ahí es un manejo del dinero distinto al que usted habló con Dios. Y siempre todo va a girar en torno al primer y segundo mandamiento. Porque si usted ama a Dios, le obedece y cumple. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y todo aquel que malogra los dineros y la economía del hogar es porque amó al mundo y fue atraído por el mundo y fue seducido por el mundo. Entonces gastó más de lo que tiene, gastó en lo que no necesita, la vanagloria de los ojos, los deseos de la carne. ¿Me está entendiendo? Lo que hay en el mundo. Pero cuando yo hago la voluntad de Dios, yo cumplo el primer y segundo mandamiento y hago todo como Dios espera que yo lo haga. Entonces, de esa manera voy a permanecer y no voy a ser destruido. Ataduras financieras cuando usted ama al mundo. Ahí viene la siguiente pregunta. ¿Usted ama más al mundo que a Dios? Vea cómo administra sus finanzas y la respuesta de esa pregunta está ahí. Si usted ama más al mundo que a Dios, sus finanzas van a estar mal. Si usted ama más a Dios que al mundo, sus finanzas van a estar excelentes. Porque Dios honra la obediencia. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Entonces ya no tenemos que ser esclavos de la propuesta del mundo. No tenemos que ser esclavos de lo que me ofrezcan las propagandas. No. Yo no necesito una mejor bombilla para tomar mate, un mejor termo. No necesito algo mejor. Ya con lo que tengo estoy satisfecho. ¿Para qué voy a comprar otro? Si ya lo que tengo lo puedo usar. Me voy a endeudar innecesariamente. Amé más al mundo. Estoy esclavizado de las compras. Estoy esclavizado de los préstamos. Estoy esclavizado de la compra compulsiva, de la mala administración. Cuando yo estoy esclavizado, no puedo ofrendar, no puedo diezmar, porque no voy a tener dinero. Y mi familia va a estar en maldición. Lucas capítulo 21, versículo 26 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lo dijimos ayer, lo repetimos hoy, y es con lo que vamos a terminar este pack de enseñanzas sobre las finanzas. La ley del amor es fundamental. Si yo amo a Dios, no tengo temor. Si yo amo a mi prójimo, no tengo temor, porque todo lo que voy a hacer va a ser en función de eso. Y si yo estoy haciendo las cosas bien, no tengo temor, porque no hay nada que me afecte. No hay nada que me afecte. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Usted tiene temor? ¿Usted tiene temor? ¿Tiene temor a perder las cosas? Cuidado acá. Cuando lo decíamos en la palabra del domingo, lo que le ocurrió a Nabucodonosor. Él dijo que todo lo que tenía lo logró por sus propios medios. Se olvidó de honrar a Dios. Perdió todo. Cuando no honramos a Dios con nuestros bienes, la palabra del Señor dice, honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes. Si lo que yo estoy haciendo con mis finanzas no está honrando a Dios, estoy en pecado. No estoy en santidad, estoy desobedeciendo a Dios y allí se complica la mano. ¿Entiendo lo que les digo? ¿Cómo ser libres? ¿Cómo ser libres? Primero que nada, renunciando a la mala administración. Segundo, seguir la línea de consejos que ha recibido el día de hoy y el día de ayer. Y pedirle a Dios con fe. Santiago capítulo 1, versículo 6 dice, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte para la otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, cuando yo estoy en un mar de dudas, en un mar de problemas, en un mar de endeudamiento, o en un mar de mal manejo financiero, estoy permanentemente dudando de qué voy a hacer, de dónde voy a sacar la plata, cómo lo voy a solucionar. Ya no encuentro forma por ningún lado. Y si saco para la ofrenda y saco para el diezmo, dudo porque no me va a alcanzar para pagar. No piense, pues, quien tal haga recibirá cosas del Señor. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Entonces, pedimos con fe y actuamos con fe. Actuamos de acuerdo a lo que declaramos. Tomamos un compromiso de avanzar en obediencia al Señor. Tomamos un compromiso de avanzar en obediencia al primer y segundo mandamiento.
Jesús dijo, toda la ley se limita al primer y segundo mandamiento. La ley del amor. Si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, voy a cumplir la ley del amor. Y voy a administrar bien los dineros que Dios me da. Y voy a poder ofrendar, y voy a poder diezmar, y voy a poder ayudar al prójimo. Voy a poder ayudar al necesitado. Y no me va a faltar. Y no va a faltar en mi casa. Y mi familia va a estar feliz. Mi familia va a estar prosperada. Mi familia va a estar en abundancia. Mi familia no va a tener escasez. Mi familia no va a estar en dudas. Mi familia no va a preguntar cómo va a salir adelante, porque ya está saliendo adelante. Entonces, declaremos, confesemos el pecado. Ayer hablamos de que el que oculta sus pecados no prosperará. Confesémosle a Dios, confesemos, reconozcamos el error económico que estamos haciendo, el mal funcionamiento económico, sea hombre, sea mujer, el que nos esté escuchando, confesar eso y tomar acciones inmediatas. Renunciar a toda atadura en la economía. Reprender todo espíritu de avaricia, de codicia y de orgullo. Pedirle perdón al Señor para que la sangre de Cristo nos limpie ese pecado. Pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a toda verdad y toda justicia, que nos libre de las ataduras de impiedad, las ataduras que nos llevan a seguir comprando y a seguir administrando malos dinero. Hablamos de las compras como hablamos de muchas otras cosas. Inversiones, préstamos, ¿me están entendiendo? Gastos en deleites personales. No tiene por qué ser todo compras. Es mala administración de las finanzas, por ataduras financieras. Por ataduras financieras. Presente su vida al Señor, presente su situación al Señor, presente su necesidad al Señor, comience a hacer lo que Dios espera que usted haga. No haga menos que eso, porque Dios no espera menos de usted. Dios no espera menos de usted. Dios espera de usted que usted le pida perdón, que usted se ponga las pilas y que usted haga lo que Él espera que usted haga. Avance confiando, avance creyendo, avance que tiene un Dios poderoso, un Dios que quiere prosperarlo. Dios quiere prosperar su vida en todas las áreas. Usted decida ser prosperado. Usted decide hacerlo. Y si usted decide hacerlo, comience a caminar en fe, haciendo lo que dice. Haciendo lo que dice. Y el Señor le va a bendecir. Porque Dios no es deudor de nadie. El Señor no es deudor de nadie. Amén. Por eso, pida con fe, y cuando actuamos con fe, actuamos sin dudas. No somos arrastrados por ninguna situación, no somos arrastrados de un lado a otro por ningún manejo económico. Y de esa forma, yo sé que voy a recibir la bendición de Dios.